Bien. Continuamos con el uso de la voz, con la participación del señor licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social. Señor secretario, en el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, secretarios y diputados Sebastián Loro Tejada, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Juanita Arcelia Cruz, integrantes de esta tercera comisión, compañeros servidores públicos. Tenemos este llamado de esta tercera comisión de la permanente y me voy a referir al orden en el que el punto de acuerdo señala para abordar los distintos temas relacionados con el asunto de la minería en nuestro país. Comencemos con una declaración y un reconocimiento en el sentido de que la minería es una actividad de muy alto riesgo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y eso explica que precisamente en el catálogo de actividades para la clasificación de las empresas que están establecidas en el seguro de riesgos de trabajo del Seguro Social, merezca la minería la clasificación 5, es decir, la más alta, la de más alto riesgo. Y quizás esto también explica que en los últimos 10 años en la minería hayamos tenido más de 38,000 casos de accidentes y enfermedades y 340 decesos. Insisto, esto es en los últimos 10 años. Ahora bien, dicho lo anterior, sí quiero poner en perspectiva lo siguiente. No es la minería, contra todo lo que se pudiera pensar, la actividad donde más accidentes de trabajo o enfermedades tenemos, ni tampoco donde más muertes se registran. Fíjense ustedes, en la industria de la construcción, tan solo el año pasado, en el 2010, tuvimos 216 accidentes fatales. Es decir, fatales es que haya muertos, haya muertes en esos accidentes laborales. Entonces fueron 216 en la construcción contra 340 en la minería en toda una década. Por otro lado, fíjense ustedes, el número de trabajadores en la actividad minera creció más de 35% en estos últimos 10 años. Sin embargo, los accidentes y enfermedades laborales decrecieron cerca del 18%. La tasa de accidentes y enfermedades de trabajo en la minería pues fue inferior en 40% en estos 10 años y la tasa de defunciones también bajó 24%. ¿Qué quiero decir? Sí es peligrosa, no es la más peligrosa y con todo, en estos 10 años la verdad es que sí ha disminuido tanto el número de accidentes como de defunciones. Pero vean ustedes, ya si hablamos de una tasa de enfermedades y accidentes o de una tasa de defunciones, la tasa de enfermedades y accidentes en la minería es de 4.42% y en el caso de tiendas de autoservicio y departamentales, fíjense nada más, 5.79%, transporte de agua 5.65%, industria de madera y corcho 4.69%, pesca 4.63% y la compraventa de alimentos y bebidas, toda por encima 4.61%. Insisto, en minería es de 4.42%. Y de funciones, por cada 10,000 trabajadores, en el sector minero es 3.64%, transporte aéreo 3.88% y pesca 3.66%. Ahora veamos cómo está en el mundo el sector minero. Vamos de lo general a lo particular. El número de accidentes fatales en las minas entre el 2002 y los primeros meses de este 2011, tenemos registrados 4.865 accidentes fatales, es decir, con muertes en el sector de la minería en todo el mundo. De ellos, uno de cada cuatro corresponden a China, 812, o sea, el 16% a Colombia, 574 a Perú, 574 a Estados Unidos, 317 a México, que es el 6.5% del total, y así nos vamos con otros países. Pero no solo, sino ya hablando de la actividad minera de carbón, tenemos 2.647 accidentes fatales, o sea, con muertes, de los cuales el 43% corresponden a China, el 13% Colombia, 11% Estados Unidos, México tiene el 5.3%. Hasta ahí el contexto de cómo es esta actividad de alto riesgo, cómo son sus accidentes, enfermedades, los decesos y también en comparación con el mundo. Ahora bien, hay que recordar otra cosa. En los temas de inspección del trabajo o de la aplicación de la legislación laboral, tenemos lo que se llaman las facultades concurrentes. Es decir, de acuerdo con la fórmula residual del 124 constitucional, en principio, lo que no está reservado, lo que no está asignado expresamente para los funcionarios federales se entiende reservado para los estados.
Y ahí el 123 constitucional y el 527 de la Ley del Trabajo, lo que le dan a la autoridad federal, es decir, al Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es jurisdicción en 22 ramas industriales y de servicios. ¿Cuáles son estas? Las menciono rápidamente: textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, de celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, elaboradora de bebidas, ferrocarrilera, maderera básica, vidriera, tabacalera y servicios de banca y crédito. Ahora, en ese ámbito, en esas 22 ramas, y ya vinculándome directamente a la parte de la minería, les quiero decir que del 1 de diciembre del 2006, es decir, cuando comienza nuestro gobierno, hasta el 30 de abril pasado, se han practicado 172.814 inspecciones. Esto es cerca del 25% más de lo que se había practicado en inspecciones en la administración pasada. ¿Y qué es lo que inspeccionamos? Básicamente son tres cosas: condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene en los centros de trabajo y capacitación y adiestramiento. En este mismo periodo hemos practicado casi 4.800 inspecciones en Coahuila. Esto significa 34% más que en el mismo periodo de la administración pasada. Y desde que se emitió la norma 032, que es norma oficial mexicana 032, relativa a las minas subterráneas de carbón, tenemos 188 inspecciones y 2.749 medidas que benefician a más de 10,000 trabajadores. Miren, ciertamente se puede hacer mucho más, pero también les quiero decir un poco cómo andamos de inspectores. Tenemos actualmente 376 plazas de inspectores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La buena noticia es que esto es 72% más que como iniciamos este gobierno. La mala noticia es que con todo y este 72%, estamos apenas en una tasa de 0.87 inspectores por cada 100,000 trabajadores. Esto lo que significa, en pocas palabras, es que si vemos el promedio que nos da la Organización Internacional del Trabajo es de 4.1 inspectores por cada 100,000 trabajadores. Para que lográsemos llegar a esos niveles de 4.1, que es el promedio de la OIT, necesitaríamos 1.395 plazas adicionales de inspectores para llegar a un total de 1.771. Esto significaría un incremento de 371% en el número de inspectores. Además, señalo otra cosa: la ley establece que la formación, educación o instrucción mínima de un inspector es la secundaria, y el sueldo de un inspector es poco más de 8,000 pesos mensuales. Entonces, digamos, ahí eso es lo que tenemos. Déjenme decirles nada más de Coahuila, concretamente. Hoy tenemos 19 inspectores, antes eran 11. En Sabinas tenemos 11, antes eran 5. Es decir, aún aumentando 120% el número de inspectores. Nada más pienses una cosa: a nivel nacional tenemos 376 inspectores para inspeccionar 827,550 centros de trabajo. Y en Coahuila tenemos 11 inspectores para inspeccionar 28,551 centros de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que, aparte, ya siguiendo con el punto de acuerdo de esta reunión, qué es lo que hemos hecho desde el accidente de Pasta de Conchos? Bueno, en primer lugar, el programa sectorial de Trabajo y Previsión Social, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, pues trae todo un capítulo relacionado con la seguridad y la higiene en los centros de trabajo. ¿Y cómo lo estamos desarrollando? A través de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, la COCONAST. Este es un órgano tripartito, es decir, tenemos representantes del sector obrero, del sector empresarial, del gobierno, y ha sesionado en 20 ocasiones. ¿Por qué destaco lo de las 20 ocasiones? Bueno, pues porque entre los dos sexenios pasados, en total, sesionó 7 veces. Y en lo que vamos de este sexenio llevamos 20. Y aquí se ha destinado y ya se ha acordado la política pública en 8 grandes proyectos que tienen que ver con un sistema nacional de seguridad y salud, regulación en la materia, autogestión, información sobre accidentes de trabajo, mecanismo de consulta y prevención, la misma prevención de riesgos de trabajo, capacitación y formación, cumplimiento de obligaciones. Y bueno, pues afortunadamente también esto se ha podido replicar en términos de la ley, cosa que no se estaba dando, una Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Higiene en todos los estados, donde el presidente de la comisión es el gobernador de la entidad y el secretario técnico es el delegado federal del trabajo. Algo que es muy importante es que también derivado del accidente en Pasta de Conchos, tenemos una nueva norma oficial mexicana,
La norma oficial mexicana 032 para minas subterráneas de carbón. Me explico, antes de esta norma, toda la actividad minera tenía una sola norma oficial mexicana, la 023, pero igual para cielo abierto que para subterráneas, para carbono, para oro, para plata. Entonces ahora tenemos ya una norma específica donde participaron obviamente dependencias del Ejecutivo, representantes del sector obrero, empresarial, la academia, especialistas, incluso la OIT ha dicho, bueno, que se trata de una norma congruente, detallada, pertinente para mejorar las labores en este tipo de centros de trabajo. Bueno, ¿qué otra cosa hemos hecho desde entonces? Un sistema de autoevaluación y de gestión propia. Es decir, tenemos una guía para la evaluación del cumplimiento de la norma, tenemos mecanismos informáticos desarrollados, un asistente en Internet para que cada quien identifique qué normas le son aplicables, cómo las deben aplicar, una evaluación de su propio cumplimiento, elaboración de programas propios. Y es tan interesante esto que ha merecido en el año 2000 260,000 visitas esta página de Internet. Este año tan solo llevamos 92,000 y junto con la OIT tenemos cursos también multimedia. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es una verdadera cultura de la autogestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y es tan importante esto que el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, el PAST, lo que nos dice es que los 1,112 centros de trabajo que están inscritos y que tienen el certificado de empresa segura han reducido en 72% el número de accidentes respecto de la media nacional. Es decir, sí funciona. ¿Cuál es el problema de este mecanismo de autogestión? Que es estrictamente voluntario. Es decir, no tienen una obligación legal de adherirse al programa y de tener, por ejemplo, unidades de verificación propia. Y bueno, y concretamente, a pesar de que la Cámara Minera se adhirió a este programa desde el año 2008, pues quiero decirles que en Coahuila no hay una sola empresa dedicada a la minería subterránea de carbón que esté adherida al programa de autogestión en el trabajo. Ahora déjenme referirme al muy lamentable accidente del 3 de mayo en esta empresa de beneficios internacionales del norte en Sabinas, Coahuila. Bueno, como ustedes saben, muy lamentablemente fallecieron 14 trabajadores y un menor de edad resultó lesionado al grado de que perdió el antebrazo en este fatal accidente. Lo trasladamos de inmediato al Instituto Mexicano de Seguro Social, al Centro Médico Nacional de Occidente, ya fue dado de alta, tiene diversos apoyos ortopédicos de rehabilitación, vamos a seguir, el Seguro Social seguirá muy de cerca de él, de su familia. El DIF pues les dio también todo tipo de apoyos. Como ustedes saben, pues estuve presente ahí día y noche en la mina hasta que se rescatase el último de los 14 cuerpos que quedaron sepultados. Y quiero destacar lo siguiente: ¿qué tipo de pozo o mina o centro de trabajo, por así llamarle, encontramos? Es un pozo que tenía 18 días de haber iniciado operaciones, pero no era la concesionaria, sino una tercera persona que no le dio aviso a ninguna autoridad, ni de la Secretaría de Economía, ni de la Secretaría a nadie, de que estaba ya iniciando operaciones. Estos se llaman pozos porque son en un tiro vertical, donde primero se extrae en los túneles el carbón, manualmente se va por una carretilla, se lleva a un tiro vertical, de ahí sube el bote con el carbón y bueno, pues estamos hablando de una profundidad de 58 metros aproximadamente y luego 20 hacia los lados. A este pozo, como a cualquier otro, también le aplica la norma 032 en materia de minas subterráneas de carbón. Y bueno, pues esto, como vamos a ver más adelante, pues también le aplica pues la Constitución, como a cualquier patrón, prevenir riesgos y accidentes de trabajo, responsabilizarse de los accidentes y también de pagar las indemnizaciones. No por ser pocito, no por ser de menor escala, están exentos del cumplimiento de esta normatividad. La PGR inició una averiguación previa, concluyó, consignó los expedientes correspondientes ante la autoridad judicial y estamos en espera de ver qué ocurre. La verdad es que nuestra esperanza es que por primera vez veamos gente detrás de las rejas después de una cosa de esta naturaleza. Pero bueno, ya está en manos de la autoridad judicial, veremos qué es lo que ocurre. Pero fíjense, de las cosas que detectó en sus peritajes la PGR. Primero, que el metanómetro, es decir, el aparato con que se mide el gas metano, que debería ser calibrado cada 15 días, su última calibración había sido el 24 de junio del 2010. Después se registró extemporáneamente a una buena parte de los trabajadores al Seguro Social, de los que estaban trabajando y de los que incluso perecieron en el accidente.